cumplan. Yo siempre digo, digamos la verdad, aunque no sea una verdad que solucione el problema. Tenemos que ser francos. Acá yo tengo el discurso del premier César Villanueva, hace un año. Y esas cifras que se plasmaron en su momento luego de tener a un nuevo presidente de la República hace un año, exactamente, que también fue como una esperanza para muchos temas, especialmente un tema que me toca a mí como piurana, la reconstrucción con cambios. El presidente de la República, y luego lo ratificó el premier cuando vino acá al voto de confianza, que esto iba a cambiar, porque el trabajo que habíamos hecho acá en el Congreso de la República, le dimos todas las herramientas al Ejecutivo para poder devolverle la esperanza, devolverle la vida a aquellas personas que habían tenido los estragos de este fenómeno del Niño, que creo que sobrepasó cualquier situación que podamos prever. Pero hasta el día de hoy, 2 años después del fenómeno del Niño, especialmente el rostro, el ser humano, todavía no logra recuperar sus vidas, no logra poder tener una vivienda adecuada y menos esa pequeña y mediana economía que desarrollaba. Por decir, de la región Piura, es netamente agraria, y el Ministerio de Agricultura, que ha manejado cuantiosos recursos, y lo he hablado con el presidente Vizcarra, hablan de, sobrepasa los miles de millones y no se sienten, no los tenemos en las obras. Se gastaron, como bien dijo el Mundo del Águila, a la fecha, acciones y actividades concluidas por 1.800 millones. Es decir, que ya la obra o la actividad está al 100% ejecutada en estos 2 años de transferencia de recursos, que ya nos vamos por los 3. Pero esos 1.800 millones, presidente, que es el 5% a través de usted al premier, de lo que es el FONDES, de los 26.000 millones, más de 1.000 millones fueron en prevención, es decir, las famosas descolmataciones. Y yo como piurana, y acá está mi colega congresista Yuyes, que decíamos, por favor, no se haga ese trabajo con las mesas de técnicas de las diferentes regiones, lo que están haciendo es más de lo mismo, es tirar la plata al agua, pero acá, por ese centralismo terrible, premier, a través de usted, presidente, fue plata al agua. Yo con tristeza lo digo. O sea, ¿cómo es posible que en Piura, con 1.534 metros cúbicos por segundo en el río Piura, hayamos tenido una alerta roja, presidente? Yo he estado en el punto más crítico, Santa Rosa, Curamori. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Hemos quedado a 60 centímetros de desbordarse del dique que supuestamente se repuso. En el río Piura se gastaron 477 millones, presidente. Y hemos tenido una alerta con un volumen de agua que realmente es irrisorio. Les guste o no les guste a los acá presentes, cuando se trabajó de manera técnica y adecuada y no cayendo en las garras de la corrupción, porque acá ha habido corrupción, ya lo dirá el congresista Yuyes, peor en Tumbes, que con 1.034 metros cúbicos por segundo llegó a la Plaza de Armas, y él diciendo lo que están haciendo no sirve para nada, 102 millones al agua. Eso es la indignación que nos embarga. Que Lima toma las decisiones, y tomo las palabras del ingeniero Luis Segarra Caminati. Mientras las reconstrucciones se hagan desde Lima, nunca vamos a tener una verdadera reconstrucción. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Acá tenemos experiencia, somos un país multiamenazas, y lamentablemente volvemos a la improvisación cada vez que hay un desastre, presidente. Las gerencias de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, presidente, acá están. Más de 34 oficios a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
al presidente del Directorio para la Reconstrucción con cambios diciéndole: esto es lo que se tiene que hacer, esta es la estrategia de priorización. Para que concluya, por favor. El tiempo no lo he asignado yo, quiero que me comprendan, sí. El tiempo lo ha asignado los propios voceros de cada bancada y le hemos dado ya 3 minutos adicionales. Por favor. Gracias. Esto es lo que se tiene que trabajar. Dejen que las regiones decidan sus destinos. Hay modelos que se hicieron en el siglo pasado, a mediados, en Arequipa, en Ica, con consejos directivos multidisciplinarios y se manejaron muy bien, Premier. Basta de que Lima tome las decisiones por nosotros. Y acá tiene que haber las soluciones integrales. Si no está la reconstrucción con cambios. Por favor, para que concluya. No va a ser real. Y nuevamente, cada vez que venga un fenómeno del Niño vamos a tener pérdidas mayores al 1% del PBI. Esto se puede evitar, presidente, a través de usted al Premier. El niño no debe ser una maldición, sino una bendición, como fue en el pasado milenario en nuestro Tahuantinsuyo. Pero déjenos tomar la decisión, las soluciones integrales, los drenajes pluviales, es la prioridad de la prioridad, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilber Rosas. Estaba ahí. Aló. Señor presidente, señor, por su intermedio saludar al primer ministro, a las ministras y ministros, que en esta oportunidad me pide una interrupción el congresista Arana, los 2 minutos. Congresista Arana, tiene la interrupción, las 2 interrupciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Wheeler. Presidente, quisiéramos a través suyo preguntar al primer ministro, cuando él señala que harán desarrollo bajo enfoque territorial para la descentralización, ¿cómo piensa hacer eso sin mencionar nada sobre la necesidad de una ley de ordenamiento territorial que, como sabemos, en el Perú quien se opone es la CONFIEPS, la Sociedad Nacional de Minería, y ha sido saboteadas las iniciativas de ordenamiento territorial por el Ministerio del Ambiente, como ha ocurrido en mi región? No con la actual titular, los anteriores ministros han saboteado los procesos de ordenamiento territorial en mi región. Los anteriores ministros. ¿Cómo piensan corregir eso? ¿Acaso el primer ministro nos ha venido a sugerir, y en todo caso le pedimos que lo haga explícito, que el Ejecutivo va a plantear una iniciativa legislativa y que exigirá al Congreso una ley de ordenamiento territorial que los poderosos intereses que gobiernan este país no quieren, ¿no? En todo caso, saludamos que así pudiera ser. De otro lado, presidente, de entre las pocas cosas destacables que han habido en estos 2 años y medio de gobierno, está la firmeza que el gobierno ha mostrado a través del Ministerio de Educación para no dejar que aquel pensamiento totalitario y fundamentalista se imponga sobre el tema de la equidad de género. Lamentamos sí que haya congresistas que en un momento combatieron el terrorismo fundamentalista y sectario, que asesinó homosexuales, que ahora vengan a defender pensamientos totalitarios, dogmáticos, porque es la negación misma de la esencia de la democracia. Luchar contra todo fundamentalismo, luchar contra todo sectarismo. Así que, en ese sentido, presidente, el respaldo del Frente Amplio a la resolución del Poder Judicial, porque haya un país con justicia, con respeto de la dignidad fundamental de todo ser humano, y que se destierren en todo caso, presidente, esas formas arcaicas y negativas antidemocráticas que se quieren imponer en el país. Congresista Rosas, puede continuar. Presidente, reiterando mis saludos, en este corto tiempo, presidente, yo voy a tratar de ver los temas de los 5 ejes que tiene este plan general de gobierno. Voy a tocar 2, presidente. Uno,
el que se llama integridad y lucha contra la corrupción. Efectivamente, presidente, la lucha contra la corrupción es una tarea en el país, pero la corrupción no solamente está en aquellos que se ponen de acuerdo con las empresas para robarle al país, sino también hay otras formas de corrupción. Ahí tenemos la exoneración tributaria, en el cual los que tienen más no pagan. Está la evasión, que teniendo, ocultan y utilizan términos legales como para poder pagar o pagar mucho menos. Pero lo peor, señor presidente, es la elusión, que utilizan la propia ley para robarle al país. Estoy hablando en términos de robarle al país. Presidente, pero también el punto 2 de este eje es el eje del crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Así es el subtítulo de este eje. Pero yo puedo decir que acá, ¿cómo se puede ser equitativo en un país donde los que tienen más pagan menos y los que tienen menos pagan más y los que pequeños que están formalizados son a los que se les cae más? O sea, se les hace pagar los impuestos, no solamente se les persigue, sino también se les embarga, se les hacen cobros coactivos a los pequeños, a los medianos y a los microproductores. Y este país es un país precisamente de esta gente, de los micros, de los pequeños y de los medianos empresarios, que son los que dan más trabajo, son los que dan mucho más riqueza en nuestro país. Sin embargo, presidente, frente a esta situación, tenemos un caso muy sui generis, presidente. Es el caso de los empresarios mineros. Fíjese que el año 2002, los empresarios producen menos y produciendo menos pagan un 2.24% del impuesto a la renta anual. Pero el 2016 y el 2017, que son los años en los que producen mucho más, o sea, se sacan mucho más volúmenes de plata, de cobre, de oro, ¿no? El porcentaje es 1.22, pero en los momentos más en que se produce mucho menos, ¿no? Que estamos hablando del año 2011, el porcentaje de pago es nada menos que el 10.30%. O sea, los puntos porcentuales crecen cuanto menos volúmenes de metales se envía afuera, cuanto menos se explota. Entonces, la pregunta es, para todos los peruanos, ¿qué nos conviene? ¿El aumento en la producción? ¿O no nos conviene eso? Porque cuando se aumenta, se paga menos. Y se llega a extremos. Porque, ¿qué pasa? ¿Y por qué esta diferencia? Porque el aumento en los precios internacionales no nos favorece. Se incrementan los costos y los gastos y se pone a la misma altura de la utilidad y por lo tanto los ingresos son mucho menos. ¿Cuánto haríamos con ese dinero? Que estamos hablando de una evasión aproximadamente de 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto podemos hacer con eso? Hospitales. Y como he dicho al empezar, la lucha contra la corrupción no solamente es la evasión, la exoneración y la elusión, sino también cómo en toda nuestra sociedad se ha institucionalizado la corrupción. Por eso es que estamos hablando de los cuellos blancos del puerto, estamos hablando de los guachiturros de Tumán, hablamos de los temerarios del crimen de Lambayeque. Estamos hablando de bandas, pero lo sorprendente no es que existan estas bandas, sino que están metidos gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y también están investigados congresistas. Eso es terrible, y es terrible porque tenemos que combatir, señor primer ministro,
esta situación en la cual los peruanos que podrían haber recibido, y se dice que por corrupción perdemos más de 10.000 millones de soles, esto podría servir para aumentar a los profesores, esto podría servir para mejorar los hospitales, para mejorar las escuelas, esto podría servir también para pagar la deuda social de los profesores, pero también podría servir para que el país pueda desarrollar de mejor manera. Pero como la corrupción nos ha hecho tanto daño, yo soy cusqueño, ¿y qué ha pasado en el Cusco? Por corrupción no tenemos el hospital más importante y más antiguo en el Cusco, el Hospital Antonio Lorena. Por corrupción no tenemos el gasoducto del sur. Por corrupción no tenemos el aeropuerto de Chinchero Tiempo adicional. que podría y debería de dinamizar la economía, porque el turismo, en comparación con el gas y con la minería, es el que más trabajo da en el Cusco, mucho más trabajo, y por lo tanto dinamizar la economía con el aeropuerto del Cusco, se dinamiza también este eje del turismo. Entonces estamos hablando, señor presidente, de una situación tan complicada, que cuando hablamos de economía, me he referido a que se está hablando que en economía lo que tenemos que hacer es luchar y hacer crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Sostenible. ¿Cómo podemos hablar de sostenibilidad cuando en Espinar, señor presidente, la gente vive debajo de los relaves, los ríos contaminados, los suelos contaminados, el ambiente contaminado, y lo peor, señor presidente, estamos gobernando para la gente. Para que concluya, por favor. No se gobierna solamente, presidente, para tener economías y para tener dinero. El dinero y la economía tiene que estar al servicio de la gente, del pueblo, pero tenemos en Espinar, como en Pasco, como en Bambamarca, y como en todos los sitios donde hay explotación minera e hidrocarburífera, como en el Amazonas, tenemos gente contaminada con metales pesados en la sangre y no hacemos nada. Nos dicen que no hay especialistas, nos dicen que no hay dinero, pero Para que concluya, por favor. ¿cómo si es posible, señor presidente, que sí hay para otras cosas y no va a haber para atender a esta gente que han contaminado las grandes mineras? Y lo más terrible, estuve en Arequipa y estuve en el Valle del Tambo. En el Valle del Tambo la gente tiene embanderada a todo su pueblo, donde dice agro sí, mina no. Y estamos hablando nada menos que de la explotación que se va a hacer en Tía María y La Tapada, que va a contaminar el río Tambo. Y para eso no hay que ser adivino. Congresista, para que concluya, por favor. Basta haber visto todos los demás yacimientos, basta haber visto Bambamarca, basta haber visto Cerro de Pasco, basta haber visto Espinar para decir que igual o peor puede ser este bello Valle del Tambo, que si es que continúa con este propósito de seguir explotando y querer hacer la mina a toda fuerza como es en Tía María y la Tapada, también contaminaremos nuevamente. Le agradezco, señor presidente, y agradezco, señor ministro. Gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Horacio Pacori. Señor presidente, me ha pedido las 2 interrupciones el congresista Edgar Ochoa. Congresista Ochoa tiene las 2 interrupciones. Gracias, presidente. Solo por intermedio suyo, presidente, señalar al señor Premier que yo estoy convencido también que la mejor de las libertades es el desarrollo de las capacidades humanas. Y en ese contexto la educación tiene un factor fundamental. Sin embargo, el concepto se va diluyendo. Presidente PPK nos decía, vamos a dar impulso a la cultura, a las artes. El señor Vizcarra nos ha dicho, la educación va a ser, ¿no es cierto?, será lo más importante, y ahora nos dice, debe ser. Presidente, en este hecho del contexto y la propuesta, el tema del maestro está ausente. Y está ausente porque se desconoce, presidente, aquel compromiso que tiene el Ejecutivo con el Magisterio respecto a los acuerdos del año 2017.
Acuerdos en el que se estableció que el Estado estaba comprometido a presentar un estudio formal, real y hecho para poder ver el incremento salarial del maestro y hacer de la educación una carrera aspirable, negociable, inspirable para los jóvenes. Estos jóvenes a los que a través de 20 escuelas pedagógicas se quiere garantizar la formación inicial de docente. ¿A quiénes y con quiénes vamos a formar a los niños si los jóvenes no quieren ser maestros? Porque la escuela, la educación como tal, no es expectante profesionalmente porque el Estado ha decidido vulnerar y marginar al maestro como tal. No se ha dicho absolutamente nada cómo se va a gestar el tema de los auxiliares, que siguen con 1.100, 1.200 soles, los administrativos de educación. Presidente, hay compromisos que hay que empezar a trabajar de cara y con frente y con el propio magisterio que está desaparecido de esta propuesta. Nos han dicho que van a trabajar redes educativas, 100 nuevas redes educativas. Presidente, los maestros venimos trabajando en redes educativas desde el año 1999. No es un tema que sea innovador, por eso queremos respuestas serias en la política educativa, presidente, de nuestro país. Muchas gracias. Congresista Pacori puede continuar. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar al primer ministro y a los diferentes ministros que nos acompañan el día de hoy. Señor presidente, vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de algunos vacíos que nos dejan mucha preocupación en su presentación el día de hoy, señor presidente. Todavía hemos escuchado este mito del crecimiento económico, pero este mito del crecimiento económico que no da avisos de la sostenibilidad económica o de esta economía para la gente, señor presidente. Todos sabemos de que este crecimiento económico está sujeto al crecimiento económico que se ha dado en otros países o a la demanda que tienen los metales a nivel internacional, señor presidente. Pero lo que no se ha dicho, señor presidente, es que de qué manera, por ejemplo, si este crecimiento está sujeto al crecimiento de la minería, impacta en la economía de la gente, impacta en la economía de aquellas poblaciones donde se extrae esos recursos, señor presidente. Y eso genera una preocupación, señor presidente. Ha habido una gran ausencia durante este debate, señor presidente, y es que no se ha mencionado, no se ha dicho absolutamente nada de qué manera se va a trabajar una reforma tributaria, o de querer impulsar una ley antielusiva o de revisar el tema de las exoneraciones. Señor presidente, el Estado pierde más de 10.000 millones por elusión, 16.000 millones en exoneraciones, sin contar los 50.000 millones por evasión. Señor presidente, si generamos medidas para la reforma tributaria, estos recursos, estos montos, podían acompañar nuestro crecimiento económico, señor presidente. Señor presidente, el día de hoy también queremos aprovechar esta oportunidad para dar cuenta de las necesidades que tenemos a lo largo del país, de las necesidades que tenemos en nuestras regiones. Y este es el momento oportuno para poder hablar de un problema que venimos arrastrando año a año y al parecer que en este último gobierno no se quiere tocar, principalmente en la región de Puno, que tiene que ver con la demarcación territorial que existe entre la región de Puno y Moquegua. Queremos saber si el Viceministerio de Gobernanza Territorial va a tener la voluntad política o no de terminar de una vez por todas esta delimitación territorial que nos está haciendo pelear a dos hermanas regiones, señor presidente. Esto esperemos que tenga una respuesta desde el Poder Ejecutivo. Y de igual manera tiene que ver el rol que está cumpliendo el Viceministerio de Gobernanza Territorial, porque el país se encuentra sumido en una serie de casos de conflictos sociales. El tema de las Bambas es uno de esos casos. Pero a lo que nosotros nos preocupa en la región de Puno, señor presidente, es la contaminación que está generando la empresa minera Aruntanizar. Contaminación evidente, demostrado en una mesa de diálogo que la ha generado esta empresa minera. Contaminación, señor presidente, que lo podía ver la ministra del Ambiente, que no está presente, que lo puede ver el ministro de Energía y Minas, y hasta la fecha no se encuentra una respuesta para tomar una decisión. ¿Qué está haciendo el organismo de evaluación y fiscalización ambiental para poder sancionar este tipo de contaminación?
que solo se puede comparar con la contaminación que genera la minería ilegal, señor presidente. Otro de los puntos que nos genera preocupación, señor presidente, es la política energética que se está destinando para el sur del país. Quisiéramos que el ministro de Energía y Minas nos diga con claridad si está garantizado o no el gas para el sur del país. En la región de Puno se ha tejido la versión, y nosotros que nos diga con claridad de que si esto no es viable en el corto plazo, de una vez, señor presidente, a través del Ministerio de Energía y Minas, promovamos este convenio para traer el gas del vecino país de Bolivia, así de esta manera generar políticas, en el corto plazo al menos, de desarrollo energético para el sur del país, señor presidente. Para finalizar, señor presidente, nosotros creemos de que es necesario de que se implementen políticas serias, francas, sinceras. El Premier lo ha dicho, frente a las heladas y el friaje, vamos a encaminar un nuevo modelo del desarrollo de infraestructura. Esto es saludable, señor presidente, pero queremos que sean políticas sinceras, que se haga con la gente, políticas que llegue a lo largo de los Andes, y que este tema de las heladas y el friaje no sea un constante donde se acaecen vías de niños y principalmente personas de la tercera edad, señor presidente. De igual manera, nosotros, señor presidente, de verdad, desde la región de Puno, vemos con mucha preocupación la implementación del plan multisectorial para combatir la anemia. La anemia no solamente se va a combatir dándole responsabilidad a todos los... Para que concluya. Señor presidente, ya hemos visto con las distintas autoridades de que la medición de estos indicadores tienen que revisarse. Puno es la principal región y requiere presencia del Estado para poder combatir la anemia, señor presidente. Estas son las preocupaciones que tenemos desde el Nuevo Perú, señor presidente, y esperemos que el Premier pueda darnos cuenta de las políticas que va a implementar frente a estos hechos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo al Premier, a los ministros, a los colegas. Presidente, esta tarde he podido escuchar el pedido, los reclamos de diferentes congresistas, algunos de ellos justos y otros aprovechando el momento para golpear al gobierno. No podían pasar esa oportunidad. Presidente, pero hay que reconocer las cosas importantes que está haciendo nuestro gobierno. Y acá tenemos las cifras, presidente. La recaudación tributaria del 2018, presidente, subió 14%. Es un hecho concreto y significa que la economía se está moviendo y, por supuesto, hay una mejor recaudación para el fisco. Por otro lado, presidente, tenemos un crecimiento de la inversión pública por encima del 36%, la más alta en la historia de los últimos tiempos. Eso demuestra eficiencia en la gestión de todos los sectores que han impulsado para que esta inversión realmente pueda tener un dinamismo. Por otro lado, presidente, también tenemos buenos resultados en nuestras exportaciones. Llegamos a crecer 14% en comparación del año pasado. Y lo más importante, presidente, de las exportaciones es que ha crecido las exportaciones no tradicionales, donde se genera la mano de obra. Eso se tiene que resaltar. Y algo más también que resaltar, presidente, las exportaciones de servicios se han incrementado llegando a montos de 8.000 millones de soles. Y esto fue este Parlamento que dio esa normativa, impulsado por supuesto desde el gobierno y con nuestra bancada, y todos por supuesto contribuyeron para tener un marco legal y poder impulsar esta normativa, lo que es exportación de servicios, y ahora estamos teniendo los buenos resultados, presidente. En las exportaciones no tradicionales hay que resaltar que el 97%
lo hacen las pequeñas y medianas empresas, presidente. He podido escuchar acá que mayormente se beneficia la gran empresa, y no es así. El 97% se beneficia en este mecanismo de la exportación los pequeños y micros empresarios. He podido escuchar, Premier, dentro de las propuestas, impulsar el turismo. Y usted lo ha mencionado, una mirada al norte del país. Por supuesto, Premier, el norte tiene todas las condiciones para impulsar el turismo. Pero ya lo hemos hablado en internas, Premier, para que eso se genere tenemos que empezar limpiando las ciudades, la basura, presidente, en todo el norte del país, mayormente en la franja costera, más del 60% que la población vive ahí, ahora en día está lleno de basura, porque los alcaldes ya no tienen capacidad realmente, y no podemos impulsar el turismo definitivamente si que no limpiamos las ciudades, presidente. Presidente, también es importante resaltar para impulsar el turismo el acompañamiento de la infraestructura, y acá quiero hacer un reconocimiento al trabajo del Ministerio de Transportes que está impulsando. En nuestra región tenemos en estos momentos la ampliación del aeropuerto Quiñones, que ya se están trabajando más de 150 millones de inversión, y también hace 2 semanas tuvimos en nuestra región y tuvimos la presencia del presidente inaugurando la conectividad integral con la banda ancha por una inversión más de 200 millones de soles para la región. Y también estamos trabajando en este momento en la carretera Olmos-Chiclayo, después de haber sufrido el problema del fenómeno del Niño, con un avance del 30% y una inversión más de 95 millones de soles. Entonces, presidente, hay cosas importantes que sí se están haciendo, que sí están trabajando los ministerios. Y en el caso de vivienda, Para que concluya, por favor. Y en el caso de vivienda, presidente, hemos avanzado con el estudio maestro de más de 25.6 millones de soles para las ciudades de Piura y Chiclayo por el drenaje pluvial. Se ha reclamado que siempre pasan año tras año y no se dan las soluciones integrales. Por eso este gobierno, presidente, sí le está dando la solución y está haciendo la inversión, y ya se ha destinado los recursos para hacer el estudio. Congresista, con todo gusto le doy los tiempos adicionales, solamente quiero hacer presente que faltan 49 oradores. Puede continuar para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Sí, presidente, hay muchas cosas, muchos logros que me queda corto el tiempo para mencionar lo que está avanzando este gobierno, presidente, pero pido a la representación nacional, trabajemos juntos, basta de las diferencias, trabajemos unidos por el bien de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa.